Oye, pues si te parece, vamos viendo si ya estamos viendo ahí a Jorge Luis Sierra Guzmán y que nos da muchísimo gusto, especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, lavado de dinero, crimen organizado, etcétera, y otros demonios. Ahí, pues bueno, Jorge Luis Sierra Guzmán, colaborador de este espacio, de este medio de comunicación de Rompeviento. Jorge Luis, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Saludos al auditorio. Muchísimas gracias, Jorge Luis, bienvenido. Gracias, Violeta. Sí, pues Jorge Luis, están finalmente los nombramientos de nuevo secretario de la Defensa Nacional y ya un nuevo secretario de la Marina, el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. Son los dos nombramientos, es lo que decidió Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, que entrarán en funciones el primero de octubre y que además Claudia Sheinbaum hizo un anuncio que, bueno, no me había tocado escucharlo en otros mandatarios, pero en esta ocasión sí la escuché, que dijo que la entrega-recepción, que iba a tardar un tiempo, iba a tardar un tiempo la entrega-recepción y que iban a mantenerse muy cercanos y vinculados los actuales secretarios de la Defensa y Marina, eh, porque bueno, pues siempre los nombramientos hay el estira y afloja en los debates y demás de quién quiere el actual secretario de la Defensa Nacional, quién quiere quien lo sustituya, y otra es el que decide, en este caso, la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Vamos a ir pasando, Jorge Luis, si te parece, mientras nos vas platicando tu valoración, tu análisis de estos nombramientos. Vamos a ir pasando un poco de los perfiles de el currículum y antecedentes y qué cargos han tenido tanto el almirante como el general. Así que, Jorge Luis, ¿cuál es tu valoración de estos nombramientos? Bueno, la impresión que me deja el nombramiento de tanto del general como del almirante es que, bueno, es la primera vez en las que las cabezas, los altos mandos de la Armada de México y del Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, son realizados por una mujer presidenta. Mm. Y eso, como tal, pues es un hecho histórico, porque el comandante supremo de las Fuerzas Armadas va a ser una mujer. Nunca antes había existido en la historia de este país una comandante, una suprema comandante de las Fuerzas Armadas, del género femenino. Entonces es un acontecimiento, me parece que histórico aquí. Y vamos a ver entonces cómo se va a relacionar en ese nuevo capítulo la presidenta con los altos mandos, tanto del ejército como de la Armada de México. El, En relación con el secretario de la Defensa, el próximo secretario de la Defensa, pero es una persona que pues ingresó al servicio hace ya pues muchas décadas. Es realmente uno de los generales con más antigüedad dentro del ejército mexicano. Ha sabido, digamos, ocupar diversas posiciones. Es un especialista en inteligencia militar. Él fue Él fue el director de comunicación social durante el gobierno del presidente Calderón. Yo lo conocí personalmente cuando en el último año de su mandato como director de comunicación social, y me quedó la impresión de que era un general, en ese entonces era un general brigadier, con un trato de mucho respeto hacia periodistas. Trataba de entender cómo pensaban los periodistas, trataba de explicarles a los periodistas cuáles eran las leyes militares. Trataba de hacer notar con mucho tacto cuando algunos de nosotros nos equivocábamos en alguna apreciación, sobre todo de tipo legal, en relación con las Fuerzas Armadas. Y me quedé con la impresión de que era uno de los pues, generales más cultos que yo había conocido. Normalmente los generales que provienen de la rama de la inteligencia militar son generales, pues, son cultos, son personas que han estudiado,
son personas que están acostumbradas tanto a la parte administrativa como a la parte militar. Él tiene la experiencia en ambos campos. Y creo que si de acuerdo con esa experiencia, él usa su experiencia como un especialista en inteligencia militar y utiliza la inteligencia militar para desmantelar, debilitar y desmantelar a las organizaciones delictivas en el país, al crimen organizado. Entonces México podrá estar en mejores condiciones para que muchas comunidades dejen de estar viviendo lo que están viviendo ahora. Entonces, ese es parte del, del área de responsabilidades que va a tener este secretario de la Defensa. Va a tener también dentro de su área de responsabilidad el manejo de la Guardia Nacional, porque acuérdate que el presidente quería regresar a la Guardia Nacional hacia la jurisdicción militar y esa va a ser una de sus atribuciones también. Me parece que Violeta iba a hacer una pregunta. Sí, 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 pero ya terminaste, Jorge Luis Sierra, de esta primera intervención. Sí, Sí, bueno, en particular, muchas gracias. Sobre el nombramiento del secretario de, ya no de la Defensa, sino de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles. Sobre él hemos estado leyendo algunos elementos interesantes en torno a, pues, qué es el responsable del corredor interoceánico, este megaproyecto pues de gran importancia. Hemos escuchado al presidente decir el proyecto más importante es el Tren Maya, pero en términos económicos, financieros y estratégicos a nivel incluso geopolíticos es el corredor interoceánico el que realmente está en el centro. ¿Qué significa que se nombre a Raimundo Morales, que es el responsable de este pues gran proyecto de gran interés para los Estados Unidos, incluso por conectar los dos océanos? ¿Qué significa este nombramiento al frente de la Marina? bueno, él en lo personal me parece que es también un militar con mucha educación, tanto en términos civiles como militares. Él fue egresado de la Universidad de la UNAM, quizá uno de los poquititos almirantes o mandos superiores que fue egresado de la UNAM. Él tiene dos maestrías, tiene maestría en administración y por supuesto tiene la maestría, la maestría naval de altos estudios superiores navales y estaba comisionado efectivamente como el director del canal interoceánico. Eso le permitió al almirante una posición de una manera muy cercana al presidente de la República, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, tiene, como tú lo has dicho, Violeta, una alta consideración por ese canal interoceánico. Va a permitir que, que México compita con otros países que están de una manera tratando de atraer el comercio internacional a través de canales, ¿no? Ahorita pues, la mayor parte del comercio interoceánico se da en el canal de Panamá. Acuérdate que también Nicaragua quería construir un canal interoceánico y México con esta obra que ha iniciado este gobierno pues va a tener la posibilidad de privilegiar el paso por México como una de las rutas más cortas que puede haber para llegar a la costa este de los Estados Unidos y viceversa. Entonces, esto es un asunto muy estratégico en términos de la condición económica nacional, porque va a posibilitarle a México, digamos, una inyección de recursos que no tenía antes y que va a significar, digamos, una especie de palanca de desarrollo. En ese sentido, la presencia del almirante que estuvo, porque en realidad, digamos, el almirante lo fue a partir de noviembre del año pasado, era vicealmirante y ejerció en su calidad de director en su mayor tiempo como vicealmirante. Acaba de ser nombrado, pues, en el último ascenso de militares mexicanos como almirante, y entonces esa condición hace que, de alguna manera, la Armada de México y la Secretaría de Marina sigue estando, digamos, cercana a los proyectos estratégicos que tiene ese gobierno y, por supuesto, lo tendrá el siguiente gobierno. Ya, gracias, Jorge Luis. Jorge Luis, y ahora, pues qué buen dato ahorita el que estás dando también, el balance que tienes sobre el nombramiento del almirante.
Y regresando otra vez también en materia de la Secretaría de la Defensa Nacional, hemos hablado, Jorge Luis, en algunas otras entrevistas el año pasado y el año antepasado, y ese es un tema que tenemos muy presente que tú has colocado de manera importante. Eh, Inteligencia militar, la importancia de un trabajo a profundidad, muy estratégico. Tengo yo la impresión que en esta administración, con el actual secretario, no necesariamente identifico que haya pintado fino en materia de inteligencia militar a propósito de actos preventivos, estrategias preventivas para tratar de ir eh, reduciendo los índices de violencia y bueno, pues no necesariamente es el caso. Vemos ahora que hay muchos más municipios en varias entidades de la República Mexicana en control de los cárteles. Eh, ¿Cuál, desde tu punto de vista, aquí serían los puntos más importantes y relevantes que tendría que apuntalar la nueva Secretaría de la Defensa Nacional para este siguiente sexenio, Jorge Luis? Y déjame planteártelo en el corto, mediano y largo plazo, ¿cómo lo estarías viendo? Las zonas que están, Ernesto, gracias por la pregunta, las zonas que están controladas por el narcotráfico son zonas principalmente donde no existe, no hay presencia del Estado. No hay escuelas, no hay comercios, no hay universidades, eh, muchas veces no hay centros comerciales, no hay drenaje, no hay polo de desarrollo, muchas de esas zonas. La única forma que tiene la gente para sobrevivir, pues es digamos, el comercio que hacen con los traficantes indocumentados. Esto se da, es muy clásico en la zona fronteriza mexicana. Y la presencia militar, pues es una presencia militar transitoria, efímera. Llega el ejército, sale de las comunidades y entonces estas comunidades vuelven otra vez a control de la delincuencia organizada. Esto ya se veía un proceso porque había, digamos, territorios de alguna manera tomados. Y es la primera vez en la que se ha llegado a escuchar en que grupos de la delincuencia organizada toman control territorial de varias zonas en donde hay una presencia muy débil del Estado. Entonces, para que realmente México evite que crezca esa mancha sin control en manos de la delincuencia organizada y que evite el sufrimiento de las comunidades que están viviendo en esas zonas controladas por el crimen organizado, necesita no solamente el brazo militar, necesita el brazo económico, el brazo político y el brazo social. Es decir, aplicar todos los elementos de lo que podríamos denominar como el poder nacional para poder prácticamente arrebatarle a la delincuencia organizada eso que está controlando ahora. Y entonces para eso se requiere, pues no basta con la militarización, no basta con el despliegue de Fuerzas Armadas, se requiere una interacción muy importante entre las diferentes dependencias del gobierno, donde cada una de ellas esté cumpliendo un papel muy importante en esto. Y ahí la inteligencia va a permitir un papel fundamental, sobre todo, digamos, en un pensamiento de inteligencia estratégica en donde se trataría de conducir a todos los elementos de fuerza del Estado, apreciar cuáles son las zonas de vulnerabilidad que tiene el Estado mexicano, tratar de resolverlas en el corto plazo y entonces salir adelante en los siguientes 6 años como un gobierno que efectivamente tomó pasos en forma muy decisiva hacia la disminución de ese control que están teniendo los grupos criminales. Me parece que no hay forma de terminar eso si no es con esa expansión de la presencia del Estado. Y cuando hablo del Estado, no estoy considerando solamente al gobierno mexicano, estoy considerando prácticamente a los tres poderes, estoy pensando también en la importancia que tienen tanto los centros de pensamiento en las universidades, los académicos, los investigadores,
como las organizaciones de la sociedad civil. Si no hay una integración de todos esos elementos en lo que podemos denominar una especie de Estado ampliado, pues entonces las medidas van a ser simplemente temporales, de corto alcance, van a depender que siga habiendo gobiernos del mismo origen político para poder prolongarse en el tiempo. Y requiere esto realmente estrategias como ya lo habíamos pensado antes, lo habíamos dicho antes, comentado. Aquí se requieren estrategias que vayan 5 o 6 sexenios por delante, 36 años por delante, y que sean estrategias permanentes, que no cambien si cambia la naturaleza política del gobierno, que no se alteren por la decisión del individuo en el poder, que no cambien a pesar de que los liderazgos van cambiando tanto en el orden civil como en el orden militar. Entonces, ese pensamiento estratégico creo que es necesario. Está complicado porque ahorita vemos que hay una gran división política en el país, no hay realmente una unidad. La unidad empieza a verse en esos momentos como especie de cooptación del partido gobernante, que está cooptando, digamos, a líderes de los otros partidos de la oposición. Por eso están mencionándolo más como una cooptación, más como una rendición, sin pensar en que realmente es muy importante en estos momentos lograr una reconciliación nacional. No, no sería algo extraño pensar en una reconciliación nacional cuando lo vimos, por ejemplo, en Sudáfrica. En 1994 hubo una alianza de muchas fuerzas políticas completamente opuestas y enemigas que habían luchado incluso con las armas entre sí para lograr una nueva constitución, unas nuevas leyes, una nueva república y convocar elecciones juntos en una nueva alianza. Esa alianza que hizo a cabo Sudáfrica fue una alianza que permitió la fusión de varios ejércitos que estaban coexistiendo de manera pues muy antagónica en Sudáfrica, y ese país pues logró dar una muestra a todo el mundo. Yo creo que México podría beneficiarse de asomarse esa experiencia que hubo en Sudáfrica para poder establecer, digamos, un nuevo derrotero para este país. Muchísimas gracias, Jorge Luis. ¿Con estos nombramientos cambia en algo esta relación con las Fuerzas Armadas o se mantiene? Y esto lo digo, Jorge Luis, porque estamos leyendo en algunas columnas, vemos varios posicionamientos, pero por ejemplo en algunas del Financiero se señalan que el general Ricardo Trevilla pues no estaría el nombramiento de acuerdo a lo que había pensado el presidente de la República, ¿no? Que incluso Claudia Sheinbaum con este nombramiento estaría haciendo una separación de la propuesta que tendría el presidente López Obrador, eso por un lado, y también leemos en otros lados que sería una propuesta en particular el del general Ricardo Trevilla de Omar García Harfuch en específico. Jorge Luis, ¿tú qué dirías sobre esto? Yo pienso que en términos militares, él era uno de los candidatos de una terna de generales de división que tenían la experiencia necesaria para convertirse en secretario de la Defensa. Él era el jefe del Estado Mayor del Ejército de la Fuerza Aérea. Había pasado por varios roles dentro del Estado Mayor y por lo tanto era, digamos, en términos militares, era la persona que realizaba y que estaba a cargo de las operaciones militares en todo el país. Entonces, pues nada menos que eso, ¿no? Creo que ya sobre aquello que si este general estaba más vinculado con uno o que otro político o incluso general, me parece que eso, el ascenso a secretario de la Defensa es un ascenso que en parte obedece por las propias capacidades que tiene este general, por su propia experiencia y también por el hecho de que él es una persona que tiene muchas habilidades de diplomacia. Es decir, ha sabido vincularse con el mundo civil
ha sabido relacionarse, ha sido un militar que ha estado experimentando en diferentes interacciones pues con la sociedad, con el sector civil, y por lo tanto me parece que él ha sabido labrar esa relación. Eh, el presidente, en realidad, el presidente saliente, pues tenía o mostraba, digamos, una disposición mayor hacia el ejército mexicano. Yo creo que lo que estamos viendo ahorita es también la posibilidad de que haya un nuevo balance entre la Secretaría de la Marina Armada de México y el ejército mexicano, que haya un nuevo balance ahí, y que ese nuevo balance sirva también como para acelerar todos los mecanismos de coordinación que haya entre ambas entidades administrativas militares. Yo lo veo más así, Violeta, lo veo más como un ascenso un poco más marcado por lo institucional, por la capacidad personal que tiene este general de división, y también por el hecho de que una presidenta eh, está cumpliendo su función al designar a un general de división como secretario de la Defensa. Es una atribución presidencial. Esa es la atribución que tiene el presidente, o en este caso la presidenta de la República, que tiene pues la función y la capacidad y digamos, el mandato constitucional de nombrar a los principales jefes de las Fuerzas Armadas, a los principales mandos superiores y al alto mando de ambas Fuerzas Armadas. Ya, pues Jorge Luis Sierra Guzmán, como siempre, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Sabemos que tienes que también ya salir corriendo, que a las 12 tienes ya el otro compromiso, pero gracias, gracias Jorge Luis por tomarnos la llamada y seguimos al habla, pues habrá mucho, mucho de qué hablar al respecto. Muchas gracias a los dos. Saludos a la audiencia. Gracias, Jorge Luis. Fuerte abrazo. Igualmente. Hasta pronto, Jorge Luis.